Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, La Fogata, donde se calientan los debates y se incendian las ideas. Pero en esta ocasión queremos hablar de que la historia nos ha demostrado que los cambios más grandes inician con una chispa, con una inconformidad, una idea que desafía hasta el status quo, una voz que se atreve a cuestionar. Y en México, pues esa chispa se incendió hace años, que se desafió al poder establecido y prometió una transformación real, llamada Morena. Pero ¿qué será la historia sin quienes se atrevieron a encender esa chispa? Entonces hoy en La Fogata vamos a adentrarnos un poco más al papel del licenciado Andrés Manuel, un gran referente del movimiento, a la historia del movimiento de transformación llamado Morena, y qué mejor que para hacerlo con un invitado especial como es el profe Guillermo Reyes Espronceda, militante fundador de Morena, que nos contará cómo nació todo el movimiento y qué tan lejos ha llegado y hacia dónde vamos. Quédense que esto se va a poner más caliente. Gracias, Naomi. Gracias, mi diputada Naomi. Pues yo creo que hay una historia muy larga de todo eso, ¿no? Ya ves que, pues como todos los movimientos, no nacen así de repente, sino se van gestando, ¿no? Y en esta historia que hoy estamos viviendo del Movimiento de Regeneración Nacional, pues no fue la excepción. Esto yo creo que inicia, y como por ahí dicen, Morena no nació en el 2013, ¿no? Morena nace en el 68, mucho antes, en las luchas que hicieron obreras, la lucha de las mujeres, inclusive la misma revolución de 1910, pero cuando se gesta ya algo más concreto, pues viene siendo ya a partir del 2006, con el gran fraude que nos hicieron, ¿no? Así es. Y justamente creo que ese es un tema con el cual pudiéramos iniciar, que es precisamente el ascenso de Morena y Andrés Manuel López Obrador. Morena, como ustedes bien dicho, no nace como un partido tradicional. Al final del día fue una respuesta al desencanto de lo que en ese momento era la política tradicional, la política de siempre, y Andrés Manuel, a través de su ruptura con el PRD, pues decide crear algo nuevo, algo que pudiera ser, que lo mostraba como una verdadera alternativa, como un movimiento de resistencia tras la mayor fuerza política de México que se ha convertido hasta ahorita en cuestión de años. Entonces, profe, usted que estuvo ahí desde el inicio, yo quisiera a usted preguntarle primordialmente, ¿cómo vive usted la fundación de este partido? ¿Qué lo hacía diferente de los demás partidos? Bueno, como bien sabemos, este movimiento nace quizás, no nace en el 2006. En el 2006 empieza a consolidarse, ¿no? Es cuando se hacen las alianzas, se trabaja con el PRD, se trabaja con el PT y desde luego también, pues, hay otras alianzas de asociaciones, de organizaciones, ¿no? Pero esto que vivimos nosotros, de verdad que fue algo muy, pues fue casi un fenómeno, ¿no? El ver cómo se obtenían millones de votos, pero que esos votos, pues, lo capitalizaban partidos, ¿no? Hablamos del PRD, del PT y en su momento hasta de Convergencia, que hoy es Movimiento Ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con estos votos? Pues que hacían de alguna manera una bolsa económica a cada partido que tenían pues ahora sí, tenían con qué moverse. Y nosotros que éramos el movimiento, pues no teníamos con qué movernos, ¿no? Hasta que por ahí, en la transformación que se fue dando de la vida política de este movimiento, pues alguien dijo, no, pues queda movimiento o partido. Y ahí empezó. Digamos que ahí empezamos y es lo que va siendo diferente a Morena de los demás partidos. Y justo qué bueno que toca el tema de recursos, porque justamente apenas hace unos días hubo un evento que me pareció no solo de un toque emocional, sino de poder entender nuestra fundación, nuestra base, las personas que iniciaron y las que se van agregando, porque este movimiento ha sido tan plural. Pero algo que creo yo que sería muy bueno dejar claro a la audiencia es qué tan difícil fue construir un movimiento desde la base sin los recursos tradicionales de los partidos. Bueno, te quiero decir que la lucha siempre de este lado, o de izquierda, como le llamen, o la lucha de oposición que éramos en aquel tiempo, siempre fue una lucha sin recursos, ¿no? Fue una lucha de ayuda de unos a otros, cooperaciones, caminando, no había para el pasaje, no había para caminando, otros en bicicleta, otros en caballo, en lo que pudieran, pero se fue gestando una lucha de izquierda, una lucha opositora sin recursos, ¿no? De alguna manera todos los que llegamos al movimiento, la mayoría, pues veníamos de esa parte, ¿no? Entonces ya sabíamos que no había recursos, que se le tenía que hacer pues como se pudiera. Y eso también nos dio otra fuerza o formación dentro de esa lucha, porque ya sabíamos que era luchar para que al día que triunfáramos,
nosotros reconociéramos y quisiéramos más nuestro movimiento, que es lo que, por eso apreciamos el movimiento, porque nace de la lucha, del esfuerzo. Así es. Profe, y justamente usted que dice ahorita del triunfo, la pregunta también sería, ¿en qué momento siente usted que Morena tenía posibilidades reales de ganar? Híjole, nosotros siempre competimos para ganar, pero desgraciadamente no era posible porque perdíamos, pero en un momento nos dimos cuenta que perdíamos no tanto porque el pueblo no nos diera el apoyo, sino porque las instituciones que se encargaban de organizar las elecciones eran las mismas que se ocupaban de hacer una ingeniería para robarse el voto, ¿no? Porque estaban al servicio de los que gobernaban en aquel tiempo. Nosotros perdíamos no tanto porque el pueblo no nos apoyara, perdíamos porque el gobierno ya tenía un sistema para poderse robar las elecciones. Entonces, por eso desde que nosotros conformamos el movimiento y luego partido, pues en lo personal, ¿no? Estábamos conscientes de que solamente el pueblo organizado podría lograr ganar al gobierno opositor. Y desde ese momento fue que el licenciado Andrés Manuel pues tuvo a bien, ahora sí, encabezarnos, organizarnos y también era el que nos guiaba, era el que nos instruía y nos decía cómo. Entonces nosotros nos fuimos formando eso y fuimos haciendo organización. Desde ese momento en que ya teníamos organización, supimos que íbamos a ganar. Y fíjese que algo que yo recuerdo mucho ahorita que usted mencionó la frase, Andrés Manuel decía mucho, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado Puede puede salvar salvar a la la nación. nación, así es. La victoria del 2018 no fue solo una victoria electoral, fue hacer resonar, fue un punto de quiebre para el propio sistema político en esos momentos que llegamos con un discurso de transformación, con una promesa de cambio que resuena en todo el país, en millones de personas, y la pregunta que a veces queda es, ¿qué tanto se ha cumplido esa promesa? Y para eso es poder llegar a los avances que hasta ahorita ha llegado a tener la cuarta transformación. Porque sabemos que ahora Andrés Manuel en el 2018, ok, tiene una victoria trascendental, histórica hasta el día de hoy, pero desde que Morena llega, impulsa distintas reformas que hacen diferencias en las personas. ¿Y cuáles usted considera que de ahí hayan tenido los mayores avances? Porque también aquí hay que decirlo, su trayectoria también tiene de testigo justo haber presenciado los avances fundamentales que quisiera que nos cuente desde su óptica, ¿cuáles fueron? Yo creo que lo más importante de esta etapa y de la vida de nuestro movimiento ha sido el avance democrático, porque nosotros anteriormente teníamos una democracia insípida, una democracia que era nada más para faramaya, era show, ¿no? Yo recuerdo que en el 88, bueno, en el 77 yo fui a defender mi primer casilla en 1977 y ahí recuerdo cómo estaba todo, ¿no? Realmente yo voté, nunca apareció mi voto hasta que no lo exigí en esa casilla, o sea que todo era show, porque decían, no, aquí siempre gana el partido oficial, ¿no? Y entonces, pero en el 88 lo vivimos más, ¿no? Vivimos una lucha tan antidemocrática que en nuestros ojos nos robaron. Y ahí es donde viene lo que yo menciono. ¿Qué es lo que pasaba? No estábamos organizados, porque habíamos millones, no miles, millones que queríamos el cambio. Y esa vez nos ganaron muy suciamente, ¿no? En el 88 nos robaron, ¿no? Y en el 2006, pues también nos robaron. ¿Pero por qué nos robaron? Por lo mismo, no había organización. Y para el 2012, pues la verdad, compraron los votos, ¿no? Ahí hubo venta de votos, hubieron muchas cosas, ¿no? Y el 2018 yo creo que fue la parte en que ya víamos organizados, más organizados que nunca, y ganamos. Y a partir de ahí, yo creo que el avance que se dio en el movimiento o en el periodo del 2018 para acá fue precisamente el avance democrático, porque como bien dice el licenciado Andrés Manuel, ahorita nosotros no reprimimos, todas las manifestaciones son libres, no hay recriminación, no hay ataques o que de alguna manera como se hacía antes, ¿no? El que se manifestaba, pues ya sabía que le iban a dar garrote, ¿no? Entonces ahorita no, hay mucha libertad y la democracia ha avanzado bastante. Creo que ese es el mejor avance que hemos tenido en nuestro país, la democracia. Sí, sin duda. Yo recuerdo mucho que una de las partes que me tocó como juventud era
a pesar de estar en un tiempo avanzado a lo que a ustedes en su historia les pudo haber tocado, era que justo cuando llega Peña Nieto a la presidencia, cercaron todo Congreso y no Sí, dejaban entrar a los nadie. granaderos, Los ¿no? granaderos cercaron, me tocó estar en una de las marchas que iba pues a manifestarse y nos cercaron y era un temor porque llegaron inclusive a reprimir a extranjeros que estaban de paso, Sí. abuelitos que estaban de paso. O sea, realmente la fuerza pública en esos momentos era simplemente aplacar cualquier cosa que pudiera darse en torno a sostener y protestar en contra de quien estaba, y esos eran en ese entonces los partidos oficialistas del PRIAN actualmente. Fíjese que a mí también lo que me gusta mucho, aparte del tema democrático, y que lo vemos todos los días, como hoy cuestionan muchísimo a nuestra presidenta y ella con una firmeza sigue defendiendo, así como Claro. Andrés Manuel, Sí, sí, sin justo duda. es el tema de la política social, porque nos ha tocado mucho ver que hay muchísima gente que critica el tema de la política social, cómo se ha llevado, a pesar de que desde el sexenio de Andrés fue uno de los momentos que más se ha impulsado en programas de bienestar. ¿Cómo es? ¿Qué programas que usted haya tenido de su mano? Tenemos el adulto mayores, discapacidad, becas. Tenemos otro tipo de, digamos, se le dio otra vida a las políticas sociales que no se daban anteriormente. Eran programas que lo mismo es que cuando se acababa el recurso, ya hasta ahí se acababa el programa, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho que nuestros abuelitos, porque mi abuelita llegó todavía a tener el programa que en ese momento era del PRI, que eran de unas televisiones. Entonces yo cuestionaba cuál era la parte importante de dotar al ciudadano de televisiones y no de recurso que pudiera sustentar una vida que al final de cuentas no fuera una dádiva, sino que acercara una justicia social. Por eso creo yo que uno de los avances que ha tenido la Cuarta Transformación acerca de la política social es muy importante, como nos los comentan, ¿no? O sea, nunca antes se ha invertido tanto en programas que aseguren un bienestar y que justo nos acerque una justicia social para los que menos han tenido. ¿Qué era lo que decía Andrés? Primero los pobres, ¿no? Por ¿Nos el puede bien de explicar todo, por primero qué? los pobres. Sí, Exacto. así es. ¿Por qué decía él eso? Bueno, desde luego que en la política social, más que nada, no, creo que quienes hemos recorrido la parte de abajo, las entrañas de la sociedad, nos hemos dado cuenta que lo que más ha causado, digamos que retraso, es el no atacar a la pobreza como debe ser, ¿no? Y cuando, por decir, es más, el licenciado Andrés Manuel también estuvo en esos tiempos en el Instituto Nacional Indigenista. Yo estuve en un programa que se llamaba Coplamar, que inclusive dependía de la misma, de la Presidencia de la República. Y ahí era, de alguna manera, había un programa alimentario, el Sistema Alimentario Mexicano, el SAM, que era impuesto por López Portillo. Y decía él, no hay hambre en México, no hay nada, hay riquezas, el petróleo. Y recuerdo mucho que hasta decía que el peso estaba muy fuerte y que iba a defender el peso como un perro porque su peso valía mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando yo trabajé en ese programa, me tocó caminar las comunidades y ahí fue donde me di cuenta que todo era una mentira, ¿no? Del mismo sistema, porque ahí te das cuenta cómo vive en las comunidades rurales, ¿no? En la sierra, en las comunidades indígenas. Se uno cuenta cómo viven y que era una falsedad lo que él decía de la riqueza, ¿no? México, la verdad que ha transitado desde esa fecha para acá en una, pues yo creo que ha tenido mucho avance, porque ahora, aunque critiquen mucho, ¿no? Los programas principales, el de salud y el alimentario del licenciado Andrés Manuel, hemos avanzado bastante. Esa pobreza que yo veía, ¿no? Por eso el licenciado también es sensible en ese sentido, porque cuando uno toca y palpa dónde está la pobreza, realmente te hace valorar esa parte, ¿no? Entonces yo creo que si nosotros vamos y decimos que no hay pobreza, nos estaremos engañando. Hay pobreza media, pero anteriormente se veía miseria, ¿no? Así es. Y un punto que tocó que me parece importante porque, a ver, somos de un municipio que es netamente considerado petrolero. Nosotros Sí. tenemos lo de lo que fue en algún punto la refinería más grande en toda Latinoamérica y mucho recuerdo en ese momento que también decían Pemex ya. Pemex ya dio lo que tuvo que dar, México ya dio lo que tuvo que dar en materia energética, estaban malbaratando y creo yo que el tema de infraestructura y soberanía energética es algo de uno de los avances también más importantes que llevó a cabo el licenciado Andrés Manuel. ¿Cómo vio Sí. usted eso? Bueno, la política, como dice el licenciado, la política neoliberal
y que de alguna manera nosotros hicimos la política capitalista, ¿no? Ya viéndole el punto de vista de la economía, precisamente era privatizar estos medios de producción, porque de alguna manera, según el Estado, ya no los podía sostener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues quebrar muchas empresas, empezar a dejarlas que se cayeran para poderlas casi regalar. Y en ese sentido, no había una defensa a la soberanía nacional, ¿no? En cuanto a los energéticos. Y pues cuando llegue el licenciado Andrés Manuel ya casi todo estaba para venderse. Y lo bueno es que él vino a rescatar esa parte. Hay que agradecerle mucho el rescate de la energía eléctrica, la petrolera, ¿no? Que era lo que ya estaba casi por venderse. ¿Y qué hubiera pasado si hubieran vendido todo, hubieran concesionado, vendido lo que es el sistema de energía eléctrica, las petroleras? Pues estuviéramos comprando esos productos más caros, ¿no? Así es, profe. Creo que usted como alguien que ha sido parte importante del movimiento desde sus inicios y justo que estamos destacando pues estos avances de años de gobierno desde el 2018, creo que también algo que converge en esto, en uno de los temas de ayuda social que pudieron dar para acercar a bienestar y justicia social, pues es el tema de los jóvenes. Yo tengo un recuerdo muy fresco que creo que es muy difícil pretender que no pasó. Cuando los jóvenes nos decían ninis, ni estudian ni trabajan. Veníamos de un movimiento como el 132, donde justamente era un resonar de alguna manera de que los jóvenes estaban teniendo la culpa del lugar en donde estaban. Nace el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero creo que es puntual también decir desde su óptica cómo vio que uno de los sectores más involucrados en este movimiento de transformación, pues justamente eran los jóvenes, porque en el 2018 muchos votaron por primera vez y lo hicieron con la esperanza de un México más justo, pero ¿qué tanto ha cambiado su relación con la política de los jóvenes? Porque antes la política era cosa de adultos, los jóvenes nada más eran sentirnos lejanos y no ubicados con alguien que realmente dijera la verdad o nos ubicara a través, porque también veíamos las redes sociales de los candidatos, de los debates y las nuevas generaciones y Morena. Creo yo que ha sabido aprovechar eso, pero también hemos enfrentado bastantes críticas porque otros piensan que el único camino real hacia un cambio era a través de poder implementar políticas que aparentemente en algunos otros eran solo promesas y promesas, pero cuando viene Jóvenes Construyendo el Futuro viene la crítica del por qué ayudar a estos jóvenes. ¿Usted qué piensa de que cuando critican esos temas? Pues nosotros cuando fuimos jóvenes, ya de alguna manera traíamos esa parte de, no sé si de rebeldía o virtudes, no sé cómo puedan llamarse, pero aún jóvenes, nosotros fue que nos organizamos en las primeras luchas, ¿no? Pero éramos pocos, no éramos muchos, éramos contados, ¿no? Eran más gente adulta que jóvenes. Y entonces era muy difícil que nosotros nos pudiéramos incorporar a una vida pública porque no teníamos la experiencia, ¿no? O porque no habíamos ido a estudiar a las grandes universidades, ¿no? Entonces, ahí esa lucha que se da con Morena, yo creo que no tiene sus raíces nada más en Morena, ¿no? Porque acordémonos de las luchas de los jóvenes del 68, del 77, entonces que son movimientos que de alguna manera ya despiertan, digamos que la conciencia y el interés que tenían los jóvenes, pero también con que para que el gobierno los volteara a ver, ¿no? Toda la sociedad los volteara a ver, que también eran una parte de la sociedad que también estaba diciendo, aquí estoy, ¿no? Aquí estamos. Y yo siempre he dicho, ¿no? Que los jóvenes son como, dijeran, ¿no? Son como el barro, ¿no? Hay que moldearlos, hay que hacerlos, ¿no? Si los hacemos bien, pues seremos unos buenos alfareros, pero si los hacemos mal, pues vamos a tener esa responsabilidad. Hay muchos jóvenes muy valiosos y la verdad que el programa que implementó el licenciado Andrés Manuel fue tan grandioso que aún con todas sus críticas, yo creo que va a seguir funcionando por muchísimos años más. Sí, digo, tan es así que nuestra actual presidenta sigue continuando con esos programas, sigue inclusive hasta ampliándolos. Y creo que aparte es, ahora sí que para querer meter el tema de la doctora Claudia Sheinbaum y ahora sí el futuro de la izquierda, ahora de la mano con ella. Porque sin duda fue un tema y un tópico entre nuestros discursos, entre nuestras pláticas, entre militantes de Morena. ¿Qué va a pasar cuando se vaya el licenciado Andrés Manuel? Claudia Sheinbaum, ahora nuestra presidenta. O sea, el futuro de Morena sin Andrés,
¿Cómo va a ser este nuevo capítulo con Claudia Sheinbaum al frente? Y Claudia Sheinbaum, entiendo yo, ha sido una de las figuras que fueron más cercanas a Andrés en la Sí. lucha. Su gestión en la Ciudad de México me parecía que sí compartían una visión. ¿Qué me dice usted de eso? Que quizás hasta la conoció más de cerca la doctora Claudia. Sí, la conocí hace muchos años y ahora que estuvimos el año pasado en una encomienda a nivel estatal, teníamos cada mes una reunión con ella. Sí, la conozco bien, pero la conocí desde más antes, ¿no? Realmente una mujer muy valiosa, una mujer muy seria, muy formal, y que yo creo que los resultados están desde que empezó a trabajar con el licenciado Andrés Manuel en la Secretaría de Medio Ambiente que tenía ahí en la Ciudad de México, ¿no? Y hubo buenos resultados, y luego ya como jefa de gobierno, pues ya ni se diga, también hubieron muy buenos resultados. Y ahora como presidente de la República, pues la verdad que cuando yo me siento a ver las mañaneras del pueblo, a veces siento que estoy viendo al licenciado Andrés Manuel ahí, nada más que ya es Claudia, no es Andrés Manuel, ¿no? Pero la verdad que yo creo que quedó en buenas manos todo el proyecto y que con la doctora vamos a continuar con esta transformación. Yo siento que el camino de la transformación de la izquierda, pues bueno, de la izquierda, por llamarla así, a lo mejor está en buen rumbo y no vamos a perder ese rumbo. E inclusive con lo que nos dejó el licenciado Andrés Manuel, creo que nos dejó mucha herramienta, nos dejó mucha formación y nos recomendó mucho a la doctora Claudia. Y creo que ahorita que justo habla de que cuando ve a la doctora ve justamente pues un futuro en la izquierda de consolidación, de poder continuar y creo yo que ampliar muchísimo más, profundizar. Hablan Sí. mucho del segundo piso de la cuarta transformación. En algún punto la doctora dijo, no solo es el segundo piso, sino es profundizar la cuarta transformación. Así es. A mí la pregunta que me queda y creo que es algo es, ¿cómo vamos a ver esta nueva etapa del movimiento? ¿Cuál cree usted que van a ser los o que están siendo los desafíos que enfrenta Morena para consolidar este proyecto a largo plazo? Bueno, te has de acordar que cuando se formó el partido hicimos unas asambleas que era para decidir si seguía siendo movimiento o se convertía en partido. Nosotros venimos de una formación más social y yo fui uno de los que votaron porque no fuera partido. Sí, pero la razón que tenemos es porque los partidos tradicionales que conocemos tienen una vida, pues algunos tienen una vida corta y alguna vida larga, pero siempre y cuando se vuelvan igual que los partidos tradicionales, ¿no? Con los mismos vicios, las mismas mañas, o sea, traen lo mismo, ¿no? Entonces yo siento que cuando a un partido le cae esa plaga, hasta ahí llega, ¿no? Y yo veo a Morena, pues a lo mejor con un riesgo también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues yo creo que hay que rescatar la esencia de nuestro partido. Hay que regresar a esa esencia y hay que hacer que la verdadera militancia defienda esa esencia. ¿Cómo lo vamos a defender? Pidiéndole que al que entre se forme igual que nosotros, ¿no? Se forme, dirían, en la fila, se forme de formación y ya cuando realmente veamos que está regenerado, pueda tener acceso acá. Mientras yo creo que no estoy de acuerdo en que les den acceso a todos esos que no están formados, no tienen formación, ¿no? Y yo siento que es la única forma de blindar, por eso cuando se fue el licenciado Andrés Manuel, inclusive yo todavía era consejero nacional, estuvimos en esa asamblea del Consejo Nacional, se acordó que el 50% de las prerrogativas del partido fueran para formación política. ¿Y por qué? Porque todos estábamos convencidos que se tenía que formar a nuestros militantes y a los que van llegando también se tienen que formar para que tengamos un partido realmente de lucha y que sea un partido que dure mucho y que cumpla con los objetivos, con los documentos que se crearon para eso, ¿no? Y la verdad es que si nosotros no cuidamos esa parte, se va a contaminar nuestro partido. Y yo sí no quiero que nuestro partido se pudra porque sabemos el esfuerzo, nos costó mucho construirlo. Sí, profe, y cuando usted se refiere a nos costó mucho, yo recaigo mucho en decir, el nos costó mucho no viene solamente justo de cuando inició Movimiento de Regeneración Nacional. Es una larga historia de la izquierda, Desde abajo, de desde muchos muchos años, años sí. atrás, inclusive desde antes que yo naciera, desde que nuestros padres, porque a veces muchos se remontan que al desafuero.
porque fue un momento quizás en el momento de los medios de comunicación y que resonaba y que en ese momento era visto de otra manera a la izquierda. Yo entiendo que después de todo lo que hemos hablado, profe, me gustaría que usted nos explicara quizás como más tajante, más firme y hasta más explicativo. ¿A qué se refiere usted con regresar a la esencia? Creo que lo dije hace un momento, ¿no? Los partidos tradicionales se crean en base a una, pues digamos que van creando sus formas de cómo ir construyendo su partido, van haciendo liderazgos, cacicazgos, de parcelas, de poder, van creando todo eso, ¿no? Que al final de cuentas son intereses de varias personas que terminan en conflictos, y no nada más en conflictos, sino que a veces terminan en una pelea tan fea que, pues, la verdad que es lo que a mí nunca me ha convencido de los partidos. Ya llevo 3 partidos, ¿sí? Y partidos de este lado, no ninguno de aquel lado, ¿no? Entonces, yo pido que regresemos a la esencia, que regresemos a revisar cómo fue que nosotros construimos este partido, ¿no? Cómo fue la lucha, cómo nos organizábamos, cómo caminábamos, cuáles eran nuestros sueños, porque nuestros sueños, cuando menos yo he ido viendo y tratando de cumplir algunos sueños, ¿no? Por ejemplo, cuando estuve en Bienestar, cuidé mucho de los programas sociales, cuidé que no se contaminaran, y yo les decía a los compañeros, cuiden el programa, los programas sociales son sagrados, porque traemos una lucha de atrás, porque queríamos tener los programas sociales, porque queríamos que a todos se les considerara. Entonces, esa parte de regresar a la esencia tiene mucho, ¿no? Otros lo toman como otra cosa, no. Regresar a la esencia es regresar a lo que queríamos de antes, ¿no? A luchar por lo que queríamos de antes. Y si ya lo hicimos, pues pasar a otra parte, ¿no? A seguir construyendo. Nuestra esencia de la lucha es transformar el país en una vida donde haya justicia, ¿no? Claro. Justicia social. Y creo que justamente es eso el tema tópico que quería platicar en este podcast. A veces muchos dicen que la izquierda en México es verdaderamente una convicción o solo una tendencia. Y cuando vemos toda esta historia que usted nos ha dado, entiendo yo que no es solo un tema de tendencia por un nuevo partido, es un tema de convicción que se ha desarrollado durante muchísimo tiempo y que al fin pudimos lograr, pues llegar no solo al poder por el poder, sino poder llegar a acercar a la justicia social. Sí. Profe, Morena sin duda despertó mucha esperanza, generó debates y transformó el panorama político. Estamos de acuerdo, ¿sí? Pero como todo éxito, también creo yo que su plazo va a depender de si logra o no evolucionar y adaptarse también a los nuevos desafíos que se enfrentan. ¿Usted qué opina? Y sobre todo, ¿qué mensaje final le puede dar a la audiencia acerca de este futuro que tiene que ver Morena con todo lo que tenga que ver a partir ya no de la presidencia, sino de aquí en adelante? Bueno, la vida del partido depende mucho de su militancia, de la calidad de la militancia, depende mucho de los gobiernos que cumplan, ¿no? Hay algo que nos dejó el licenciado Andrés Manuel, el humanismo. Debemos de caminar muy bien hacia el humanismo y debemos entender muy bien qué es el humanismo, ¿no? Porque muchos dicen humanismo, pero pues no saben qué es. El humanismo precisamente es gobernar con el corazón, ¿no? Sentir lo que siente el otro, ¿no? Y ponerse, como dicen por ahí, en los zapatos del otro, ¿no? Y entonces, si nosotros caminamos bajo el humanismo, yo creo que Morena va a ser el partido por siglos, ¿no? Porque realmente lo que quiere el pueblo es eso. Nosotros que caminamos nos damos cuenta. A veces el pueblo no quiere ni siquiera, vamos, dice, no, pues es que me están diciendo que le pavimente la calle, ¿no? No, el pueblo quiere que lo escuches, que dialogues con ellos, que les platiques, que estés en contacto con ellos. Es lo que quiere y te lo dicen. Es que, pues, bueno, me puedes decir si quieres, dime que no, pero escúchame, ¿no? Entonces, es parte de eso, la sensibilidad humana, ¿no? Así es, profe. Pues mire, profe, muchas gracias. Creo yo que hemos abarcado bastante en poquito tiempo. Si quiere dar algún mensaje final a los que nos escuchan, acá está la cámara. Bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? La verdad que yo les pido a todos los compañeros, militantes, simpatizantes, obradoristas, que nos sigan ayudando a construir este gran partido, que lo cuiden mucho. La verdad que a mí me da gusto ver cuando me encuentro un periódico Regeneración. Este periódico es con el que caminamos, caminaste, y hemos caminado mucho. Esto es lo que nos regresa a la esencia de lo que somos. Y esto
la verdad, nos hace de alguna manera repensar qué es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Y que debemos seguir con nuestra esencia. Y eso del lema, de eso de nuestra, digamos que nuestros principios, nuestros tres principios, no mentir, no robar y no traicionar, yo sé que a muchos les cuesta, pero no mentir es, pues, no les puedo estar diciendo mentiras aquí, nosotros hablamos siempre con la verdad. Y no les puedo robar porque aún el que roba un peso es un ratero, igual que el que roba un millón, ¿no? Y traicionar, pues yo creo que esa parte hay que entenderla muy bien. Hay un proyecto y es al que no se debe traicionar. Las traiciones no son de personas, sino más bien son de un proyecto. Pues muchas gracias, profe, por acompañarnos y muchas gracias a quienes nos escuchan en este primer episodio de La Fogata, donde se calienta el debate y se encienden las ideas. Y pues quédense porque pónganse cómodo porque esto se va a poner aún más caliente en los próximos episodios. Gracias por acompañarnos y nos vemos para la otra. Bye.